porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Así está diciendo este versículo, ¿no? ¿En dónde? En Arabia. Los historiadores, ¿con qué concuerdan en relación a este versículo? Los historiadores dicen que Ismael, el vino de Ismael salieron, cuando miramos Génesis 25, de Ismael salieron los ismaelitas. Pues los descendientes de Ismael, ¿cómo se le dice a los descendientes de Ismael? Ismaelitas, ismaelitas. Eh, en el caso de José, no sé si ustedes se acuerden, José fue vendido ¿a quién? A los ismaelitas, es decir, a sus primos. En la época de José, cuando él fue vendido por sus hermanos, él fue vendido a los primos de él, a los ismaelitas. Los ismaelitas, ellos se establecieron en la Meca, según los historiadores. Lo que ya estoy diciendo ahorita es, tengo que hacerle aclaración. Según los historiadores, Ismael se estableció en la Meca. ¿Dónde es? En Arabia. Lo que dice este versículo, ahora sí, ya volvemos a entrar en el versículo, en Arabia. En otras palabras, los árabes son los ismaelitas, los islámicos. De ahí viene la palabra Ismael, Islam. Ustedes conocen el Islam. El Islam es una religión que se fundó históricamente, esto no es bíblico, estoy hablando, eso no es bíblico, eso es histórico, no bíblico. Se fundó en el siglo VII, en el siglo VII después de Cristo. Mahoma, según los historiadores, nació en el año 570 después de Cristo y vivió 62 años. Mahoma murió en el 632. Entonces, en esos 62 años, Mahoma fue, por los islámicos, fue considerado el último profeta. Por los islámicos, así fue considerado el último profeta. Los islámicos llaman a Dios Alá y tienen como fundamento pues a Ismael, hijo de Abraham. O sea, los islámicos, ellos hablan de Abraham, hablan de Ismael. Pero aquí, ¿por qué dice? Este versículo tiene una palabra clave. Y ahorita vamos a ver esta relación con lo que los historiadores dicen. Ustedes notarán que aquí nosotros hablamos es bíblico. No nos metemos tanto con historia, pero hoy inevitablemente tenemos que mirar algo de historia. Dice el versículo que leímos el día de hoy, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Así. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Así dice, ¿no? Está, más está con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, ¿por qué esclavitud? Vamos a ver qué dicen los historiadores que coincide con la esclavitud. Para que sepan, ya ahorita vamos a tener que explicar cuál es la esclavitud. El antiguo pacto inevitablemente deja a cualquier persona que esté en el antiguo pacto, la deja en esclavitud. Cuando miramos el Islam, la fe del Islam viene pues desde el siglo VII después de Cristo, como ya habíamos mencionado, y ellos dicen que allá se construyó en la Meca, construyó un templo. ¿Saben quién? ¿Quién dice los historiadores que la tradición islámica dice? Dice que Ismael, junto en Arabia, Ismael, lo que leímos hoy aquí en Arabia, dice junto Ismael, junto con Abraham. Nosotros conocemos la Biblia, sí, la Biblia fue escrita, fue recopilada 700 años antes de la fundación del islamismo. 700 años antes se escribió sobre Abraham, hablo del Nuevo Testamento. 700 años antes, ¿qué se tenía? Se tenía el Antiguo Testamento, que ese sí viene 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya se estaba escribiendo. En un periodo de 1500 años se escribió lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito directamente, así, por los patriarcas, por los profetas, fue escrito directamente. Por ejemplo, Moisés, nosotros sabemos, él escribió el Pentateuco. Moisés directamente escribió el Pentateuco, pero fueron siglos y siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, la veracidad que tiene el Antiguo Testamento es cerca a los acontecimientos. Pero el Corán, no sé si sepan, el Corán es el libro del islamismo.
¿El Corán cuándo surgió? 7 siglos, ni siquiera 7 siglos, más de 7 siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según el Islam, Ismael junto con Abraham construyeron así un templo. Pero según el Islam, según escritos que surgieron 700 años después de nuestro Señor Jesucristo. Pero Moisés, que escribió el Pentateuco, muchos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, más cerca de los acontecimientos originales, él explica lo que estamos viendo acá. Aunque lo que estamos viendo acá está en el Nuevo Testamento y se escribió en el siglo I, en el siglo I, se escribió en el siglo I, el Nuevo Testamento, lo que vemos en el versículo 25 sorprende y contradice a lo que dice esta religión. ¿Cuál se acerca más al original? La Biblia. No el Corán, la Biblia. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora sí tenemos que mirar bíblicamente qué es la esclavitud. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero las personas en esa época pensaban que ellos no eran esclavos. Cuando digo en esa época me refiero, pues en la época de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes de que surgiera el islamismo, que surgiera el Corán, 700 años antes. Las personas, para verificar la exactitud y inexactitud de un texto, miran su fuente, cuándo fue que se escribió. Y esa fuente, en relación a los originales, ¿cuánto tiempo tiene? Por eso es muy importante la fecha históricamente de los manuscritos. Bueno, no quería meterme con historia, pero inevitablemente para poder hablar de Ismael, del antiguo pacto de Agar. Agar representa el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿cómo está? Quienes están en el antiguo pacto están en esclavitud. Cuando la Biblia dice que el ser humano debe conocer la verdad, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando conozcamos la verdad, en ese momento vamos a ser libres. Entonces, ¿cómo hemos sido esclavos? ¿A qué clase de esclavitud se refiere? Si nosotros miramos, eso está en Juan 8:32, cuando dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando miramos 2 versículos más adelante, el versículo 34, ahí habla de qué es que el ser humano tiene que ser libre. Del pecado. Del pecado. De eso es que el ser humano tiene que ser libre. Cuando habla de estar en esclavitud, es estar en pecado. Jesús dijo, Juan capítulo 16, versículo 8-9, Jesús dijo, ¿por qué el ser humano es pecador? Jesús dice, hay una frase, las personas no conocen casi ese versículo, pero Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es ser pecador? No creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la obra que Él hizo? Tampoco la gente, normalmente, cuando digo la gente ya estoy hablando cristianos. Personas que se hacen llamar cristianas no conocen exactamente cuál fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen alguna idea? Algunos dicen, pues Él fue crucificado, Él fue azotado. Pero no conocen por qué, para qué, con qué intención. Bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo padeció de la manera que padeció para hacernos libres del pecado. O sea, con lógica no se puede explicar, ¿cómo así? El pecado es no creer en Él, pero Jesús quitó el pecado, o sea, Jesús quitó el no creer en Él, Jesús vino a reconciliarnos con Dios. En el mundo humano no tiene lógica. En el mundo humano estos serían como silogismos que no encajan dentro del pensamiento humano. Nuestro pensamiento humano es efímero, es fugaz. Los grandes pensadores que han existido han muerto. Todo lo que se hace humanamente, como lo dijo, quedó registrado en la Biblia, como lo dijo Gamaliel. Si la obra es de Dios, nadie la va a destruir. Si es de los hombres, perece. Cuando miramos la historia, podemos ver cómo la Biblia está ceñida la Biblia nos muestra, está ceñida a la verdad, a la fuente. Cómo otras religiones que han surgido distan de la fuente, pero tienen seguidores. ¿Por qué tienen seguidores? Porque nacieron. En mi caso, por ejemplo, yo nací en una nación que seguía una religión que se creó en el siglo IV. No sé si ustedes sabían. Hay una religión que se creó en el siglo IV después de Cristo. 3 siglos antes de que se creara el islamismo. ¿Cuál fue esa religión? La gente la conoce como, no voy a dar el nombre, pero doy una pista. Es una religión que mezcla imágenes con cristianismo. Se creó en Roma. En Roma había mucha idolatría. La gente se arrodillaba delante de estatuas. Igual que los descendientes de Ismael.
Los descendientes de Ismael también en Arabia, ellos eran politeístas. Pero a partir del siglo VII se volvió una religión monoteísta. Entonces hablan de Dios, pues, dicen Alá, pero, pero ya mirando históricamente ya lo que explicamos acá, dista de los originales. Pero la religión que les digo, en la que yo nací, cuando nací mis padres pertenecían a esa religión, era una religión que se creó en el siglo IV. Y esa religión tiene la característica de que se fusionó, el cristianismo puro se fusionó con la cultura romana, la cultura pagana, de arrodillarse delante de estatuas. Tenían Artemisa, Nimrod y otras varias estatuas, y se arrodillaban delante de estatuas. Entonces se fusionó el cristianismo con esa religión y nació una religión que la gente dice que es universal, pero esa religión tiene una característica. Dicen Jesús, dicen Dios, dicen María, pero se arrodillan delante de estatuas. Dicen apóstol Pedro, apóstol Pablo, usan nombres que aparecen en la Biblia, pero se arrodillan delante de estatuas, porque eso se llama sincretismo, la mezcla. Y yo nací en esa religión, yo nací en una religión sincrética que tenía el cristianismo mezclado con la idolatría romana. No sé si sabían eso. Bueno, hemos visto hoy, ya se nos acabó el tiempo, hoy ha sido más que todo hablar historia, detesto, no me gusta meterme con historia, prefiero hablar 100% puramente la palabra de Dios. El resumen, para finalizar, de que el ser humano tiene que ser libre, de que el ser humano es esclavo. Hoy leímos en ese versículo las personas que están en esclavitud, esclavos del pecado. La esclavitud humanamente es del pecado. Y Jesús murió, derramó su sangre, como lo dice Apocalipsis 1:5, con su sangre nos lavó de todo pecado. Ahora, con eso que acabo de decir, tiene menos lógica. No encaja en la lógica, en los preceptos lógicos del ser humano. Quien trate de entender el Evangelio lógicamente solamente va a encontrar argumentos y silogismos para negarlo. Pero la salvación es por fe, por creer lo que está escrito, porque lo que está escrito acá es el mundo espiritual. Lo que está escrito en la palabra de Dios es espiritual, no es humano. Por eso el ser humano no lo puede. Si la persona quiere creer porque entienda, de esa manera no puede. La única forma de creer es sepa que esto que está escrito en la palabra de Dios es el mundo espiritual. Es algo que nosotros nunca hemos visto. El apóstol Pablo da testimonio. Bueno, ya se nos alargaría mucho y ya nos pasamos del tiempo de esta mañana. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todos los días meditando sobre las Escrituras podemos conocer tu corazón. Hoy, lamentablemente, hablando algo que dicen los historiadores, no es bíblico, sino es algo que dicen los historiadores, pero coincide con lo que está escrito en la palabra, en este caso por eso lo hemos mencionado, pero permite, Padre, que el ser humano no mire así cosas humanas, no se concentre en las cosas de historiadores, cosas de los hombres, sino permite que las personas reciban la salvación. Para ello tienen que mirarte a ti. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. La única forma que una persona sea salva es por mirarte a ti, no por mirar datos y fechas históricas y lo que dicen los historiadores. Los hombres, inevitablemente, así como dicen una cosa, dicen otra, van cambiando. Pero tu palabra es verdadera. Tú prometiste y tú cumples. Lo que tú dijiste de que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo, se cumple. Pero creer en Jesús, ¿qué significa? La gente ni siquiera sabe qué es creer en Jesús. Como si creer en Jesús fuera decir la palabra Jesús, o yo amo a Jesús, o cosas lindas y la palabra Jesús no. Creer en nuestro Señor Jesucristo es creer en la obra que Él hizo, creer en el Cristo, creer que Él es el Mesías y saber bíblicamente lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías. ¿Quién puede creer esto? La fe viene por el oír, pero el común de las personas tiene una gran ignorancia. El común de los que se hacen llamar cristianos tiene una gran ignorancia de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que siguen? Religiones. El ser humano sigue fácilmente lo que tiene lógica o lo que sus padres han hecho. Pero ¿quién investiga, quién profundiza, quién medita sobre lo que está escrito en la Biblia, mirando la historicidad y mirando la demostración por medio de los manuscritos de la exactitud y de cómo realmente viene de ti? Casi nadie investiga, casi todo el mundo se queda con lo que lleva mucho tiempo haciendo. Tu palabra dice claramente, maldito el varón que confía en el hombre. Permite que nosotros no confiemos en nosotros mismos, ni confiemos en lo que nuestros padres alrededor, o la sociedad hace o enseña, sino que nosotros mismos busquemos a Dios, te busquemos a ti directamente. Da ese corazón
a las personas que van a escuchar esta corta predicación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Es maravilloso. aunque bueno, tocamos un tema que evito, no me gusta hablar cosas históricas y fechas históricas, pero por el versículo que tocamos, fue necesario hablar de esas cosas históricas, que eso no es bíblico. Hoy mencionamos muchas cosas que no son bíblicas. Cuando decimos cosas históricas en tal fecha, eso es algo que ustedes pueden descubrir. Ustedes entran a ChatGPT y ustedes escriben y ahí les bota toda esa información. Pero bíblico, el corazón de Dios, era necesario al considerar este versículo. Nos vemos, hoy sí nos vemos por la noche, dentro de 14 horas menos 20 minutos. Nos vemos. Chao.